compañeros de semiología sobre hematuria y proteinuria y fatalmente les dan tiempos cortos, le dieron 2 horas creo. Cuando terminé la primera ya se querían ir porque creo que tienen un culto o algo así. Les digo, falta la segunda, pues tuve que avanzar y correr, ¿no? Porque no hay tiempo como ahora con nosotros para explayarnos, ¿no? Hay que, la próxima vez tengo que ser más puntual porque no nos da tiempo. Entonces hablaremos de hematuria y sus implicaciones con algunos problemas glomerulares. La que sigue, a ver, la tengo. Entonces, definición. La hematuria es la emisión simultánea de sangre y orina durante la micción. El color de la orina puede variar del color rojo sangre, rojo vivo, como ven acá en el esquema, hasta un color café, como Coca-Cola más o menos, dependiendo de si la sangre fresca o ha sido transformada en hemoglobina ácida por el pH urinario. O sea, la orina puede transformar esta hemoglobina, la hemoglobina ácida, y cambia el color, el tono, el color de la sangre. Entonces, siempre que el paciente viene, a veces te va a decir, he orinado con sangre, a veces te va a decir, he orinado de color oscuro, color marrón, que es sangre ya digerida, pero que es una hematuria. Entonces, recordar el concepto. Hematuria es sangre combinada con orina. Hematuria. Para considerarse una hematuria, es preciso que el paso de sangre a la orina se origine por encima del nivel del esfínter uretral externo. Miren aquí en el esquema, estos son los riñones, estos son los uréteres, la vejiga, es de la próstata y por debajo está el esfínter uretral externo. O sea, vamos a hablar de hematuria, el origen de este sangrado tiene que venir por encima del esfínter uretral externo. ¿Por qué? Porque ahí todavía tenemos orina y la orina se mezcla con la sangre. Pero si el cambio se produce por debajo de este esfínter, ya se denomina uretrorragia, que es diferente a la hematuria, donde el sangrado es rutilante, puro, no es una mezcla y se produce independientemente de la micción. O sea, la hematuria es sangre más orina y que es simultáneamente cuando el paciente micciona. En cambio, la uretrorragia es solamente sangre pura, es una hemorragia y no se mezcla con la orina porque es independientemente de la micción. Por eso que está por debajo del esfínter uretral externo. Nosotros tenemos 2 esfínteres, ¿no? El uretral interno, que está a este nivel, y el externo que está. El interno es involuntario y tiene que ver con la eyaculación. Cuando se produce el eyaculado, se tiene que cerrar el esfínter que va a la vejiga y se abre el que va hacia el meato uretral. Porque si no, no podríamos ver el eyaculado, ¿verdad? En cambio, cuando nosotros queremos que se produzca la micción, porque la eyaculación es involuntaria, ¿no? Nadie puede controlar la eyaculación, pero la micción sí. Entonces, ahí entra en juego el esfínter uretral externo y ese sí lo podemos gobernar. Entonces, ese es el punto en que se diferencia el origen del sangrado. Entonces, hay que diferenciar la hematuria de la uretrorragia, primer concepto. ¿Y cuándo se produce la uretrorragia? A veces cuando hay traumatismo del pene, se puede ver. Y también, ¿alguien dijo yo? Dime. Doctor, esta es la pregunta. ¿Y cómo podríamos diferenciar una hematuria, en este caso, de una rhabdomiólisis, que también sale la orina de color café? Vamos a hablar de la pseudohematuria justo. Tu pregunta iba a ser respondida. La pseudohematuria es la coloración roja de la orina similar a la sangre. ¿Debido a qué? A procesos que tiñen la orina. Ahí está lo que tu paciente, tu alumno pregunta, el alumno. Tiñen la orina dando la apariencia falsa de contener sangre. Falsa. Es necesario saber diferenciar. Entonces eso también, cuando ustedes hagan una anamnesis, tienen que saber preguntar al paciente. Por ejemplo, si la paciente es mujer y está con su periodo menstrual, entonces tienes que entender que la orina se ha mezclado con la sangre del origen de su menstruación, ¿no? Entonces eso no es hematuria. Entonces hay que también tener claro eso, ¿no? En qué momento si la mujer te dice, no he estado con mi regla, he orinado rojo,
si es una hematuria. Pero si está arreglando, ya me queda la duda. Ya, todo eso hay que tenerlo claro. Usualmente los alimentos como la beterraga producen también orina de color rojo. Son pigmentos, ¿no? Y la beterraga, por ejemplo, la ensalada rusa que tiene beterraga te va a producir a veces una orina de color rojo. No es que tengas hematuria, sino es el pigmento, ¿no? Es una pseudohematuria. Algunos medicamentos como la nitrofurantoína, la rifampicina pueden producir orina de color rojo. Los pigmentos, lo que su compañero pregunta, ¿no? La mioglobina, por ejemplo, puede producir la orina de color rojo. A veces también ya algunos pacientes psiquiátricos ya pueden tener la orina a propósito para simular una enfermedad. Estos son trastornos mentales. Entonces todo eso puede pasar. Te pueden querer engañar que tienen un sangrado y hay otra cosa de por medio. Ahora vamos a ver ya la hematuria propiamente dicha. ¿Ya? Entonces, según su visibilidad, vamos a diferenciar una hematuria macroscópica de una microscópica. Hablamos de una hematuria macroscópica cuando lo ponemos verde. Cuando el paciente viene y dice, doctor, he orinado rojo o he orinado marrón, entonces el paciente lo ve. Es macroscópica. Pero a veces el paciente no lo ve. No le haces un examen de un sedimento urinario, un examen de orina y aparece ahí un microsangrado, que es una microhematuria. Entonces hay que saber diferenciar. Entonces la microhematuria o hematuria microscópica es visible por el microscopio. Indica la presencia de más de 5 matíes por campo en un sedimento urinario aparentemente normal. Tiene que ser orina centrifugada, sedimento, un examen de orina simple. El examen de orina simple te ve tal cual, pero el sedimento lo tienen que centrifugar. Solamente te va a evaluar elementos formes. Entonces ahí tienes que aplicar la norma que hasta 5 es normal. O sea que si tiene 6, no exageren también. Pero ya por lo menos si tiene 10 para arriba, este paciente tiene algo, está sangrando por ahí. De repente el laboratorio se equivoca, me dice 5, pues ahí le pongo pocos así. Pero ya si tiene más de 10, 20, 30, no lo ve el paciente, pero hay un sangrado ahí. Entonces siempre hay que ver ese tema. A veces los pacientes vienen porque lo vio el internista y encontró 10 glóbulos rojos y dice, vaya glóbulo, no lo manda. Nosotros tenemos ya que estudiar por qué hay un microsangrado. Entonces, y la macrohematuria macroscópica es cuando el ojo humano lo puede ver. Y eso representa qué cosa, que está por lo menos más de 100 glóbulos rojos por campo para que lo pueda ver el paciente. Es una orina de color rojo evidente y se debe considerar que la microhematuria cambia el escenario clínico. ¿Por qué? Porque digo que cerca de 2 al 10% son pacientes que pueden estar un cáncer de tipo urológico. Cáncer de próstata, cáncer de vejiga, que es lo que más se ve sobre mujeres. Entonces hay que tener cuidado con la microhematuria y pensar un poco de manera maliciosa hasta ver la causa. Luego tenemos la hematuria según su relación con el momento de la micción. Puede ser una hematuria inicial, terminal o total. Acá en el esquemita le hace la prueba los 3 vasos. En el primer vasito hay hematuria, en los otros 2 no. En la terminal, en el último vaso, hace hematuria y en la total en los 3 vasos. Una hematuria inicial, ¿qué te puede estar diciendo? Que es al inicio de la micción y sugiere patología de la uretra o del cuello de la vejiga. Cuando inicia la hematuria, solo al inicio. Cuando la hematuria es al final, me puede estar diciendo que es una relación con patología de la vejiga o del cuello vesical. Porque siempre da una cosa, ¿no? Cuando uno comienza a orinar, el esfínter se relaja. El cuello de la vejiga se abre. Cuando uno termina de orinar, el esfínter se contrae y el cuello de la vejiga también. Entonces, miren, de inicial a terminal más es un origen a nivel del cuello vesical o de la uretra. Y es total cuando sugiere lesiones situadas ya desde los riñones hasta el nivel del esfínter uretral externo. Sobre todo cuando la hemorragia es profusa. Cuando es un sangrado renal, toda la orina va a estar roja. Entonces siempre hay que pensar en eso. Cuando un paciente tiene hematuria, cuando tú ves que la orina sale por el meato con sangre, tienes que pensar que puede venir desde el riñón.
riñón, uretra, vejiga, próstata, es decir, a ese momento difícil de saber de dónde viene. Por eso a veces decimos que se debería hacer una cistoscopía en ese momento, entrar con el tubo y mirar dónde está sangrando. Es una indicación de cistoscopía. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, según su origen, y acá nosotros entramos un poco en lo que es la sobreposición a veces de ejercicio médico. Una cosa lo ven los nefrólogos, otra cosa lo ven los urólogos. Entonces acá, según su origen, puede ser glomerular o no glomerular. Cuando es glomerular ya es terreno de una nefropatía, ¿no? Entonces acá es una orina oscura, sin coágulos generalmente, se asocia con hematíes dismórficos, hay acantosis, hay cilindros, hay proteinuria. Es un tema de tipo glomerular en per se y es manejo de nefrología. Cuando es no glomerular, ya hablamos de una hematuria urológica, donde la orina es rojo brillante, puede haber hasta coágulos, y se asocia con hematíes isofórmicos. O sea, no se deforma la forma del hematía, a diferencia de una origen glomerular. No va a haber cilindro ni va a haber proteinuria. Es sangre pura. Entonces esa es la diferencia desde el punto de vista del origen del sangrado. Según su duración, se habla que puede ser transitoria cuando aparece durante un corto periodo de tiempo. Es frecuente en varones jóvenes, mujeres posmenopáusicas y pacientes anticoagulados. En la mayoría de los casos no se relaciona con patología nefrourológica. Yo frecuentemente veo esto, ¿no? Mujeres posmenopáusicas pueden venir sobre todo con microhematuria, que son transitorias. O sea, una vez viene con el examen, le haces a un mes y está normal, ha sido transitorio. Y es persistente ya cuando se manifiesta de manera reiterativa, es más frecuente con patología de tipo neoplásico, o sea, cáncer, sobre todo en varones mayores de 50 años. Y también podemos clasificar la hematuria según su estabilidad hemodinámica. Es una hematuria ligera cuando no produce ninguna repercusión analítica ni hemodinámica. Es moderada cuando el descenso de los valores analíticos, requiriendo toda transfusión hasta de 6 unidades de sangre de paquetes globulares para su normalidad hemodinámica. Y es grave cuando hay una transfusión de 6 a más unidades de paquetes globulares para su control hemodinámico. Y en esto hay que tener, a veces nosotros cuando hacemos cirugía prostática, la próstata sangra, más si le haces una cirugía abierta. Entonces a veces hay que reponer sangre por el sangrado que se produjo en la cirugía. Entonces tiene que ver también con eso. Pacientes posoperados a veces que han quedado un vaso sangrante pueden requerir sangre extra por un tema de que están haciendo una hematuria que está comprometiendo su hemodinámica. Bueno, entonces vamos a ver también en la segunda parte ya lo que son acabamos de ver lo que son las glomerulopatías. Entonces acá ya entramos en el terreno de nefrología, pero vamos a ver de que existen causas renales, ¿no? Habíamos hablado de glomerulares y no glomerulares. Entonces tenemos acá las glomerulares que tienen con la glomerulonefritis primaria o el síndrome nefrítico, y las no glomerulares con enfermedades metabólicas, inflamatorias, vasculares, litiasis, cálculos, tumores y hidronefrosis. Entonces, cuando vemos el origen, digamos en este caso de las causas extrarrenales a nivel de hematuria, vamos a ver que a nivel de uréteres pueden haber cálculos enclavados, puede haber traumatismos o también neoplasias. Este es el clásico paciente con un cólico renal, ¿no? Es un paciente que tiene piedras en el riñón y el riñón obviamente pues elimina lo que no le sirve, y una piedra es algo antinatural para el riñón. Entonces, el riñón trata de deshacerse de la piedra. Y esa expulsión de la piedra, ¿qué significa? Que el cálculo del riñón va a tener que llegar hasta la uretra. Y en ese trayecto va a generar molestias. El típico cólico renal, que lo van a ver cuando vayan a emergencia de medicina, ¿cómo es? Porque a veces los pacientes confunden, ¿no? A consulta externa, la mayoría de pacientes vienen porque tienen dolor, tienen una lumbalgia, y ellos creen que es un problema del riñón.
No te viene el doctor y dice, me duelen los riñones y se agarran acá a la cintura. Sí. Me duele hace tiempo ya. Me dice, y sobre todo cuando me levanto un movimiento, me duele. Entonces yo de ahí me doy cuenta que su problema es osteomuscular. Pero anda a explicarle al paciente que no es el riñón. Entonces yo no puedo así nomás decirle, ay señor, se ha equivocado, ¿cómo vaya usted a medicina física? No. Le voy a evaluar, voy a hacer sus exámenes para que usted vea de que su riñón no es el culpable. Entonces eso también es la consulta externa, por problemas del riñón entre comillas. Pero los que sí tienen un problema del riñón van a ir por emergencia. Porque el dolor, un cólico renal es un dolor intenso. Que comienza acá en la zona lumbar, no acá en la cadera. Acá. El paciente dice, doctor, ayer pasé por emergencia, lo mandan ya al día siguiente, porque tuve un dolor horrible, me tuvieron que poner una ampolla en la vena. ¿Cómo es el dolor? Si es varón, comienza aquí y comienza luego a avanzar hacia adelante, en la zona del hipogastro, y llega hasta el intestino. Y es un dolor intenso. El paciente dice, doctor, tuve que ir a emergencia porque no me pasaba el dolor. Y aparte de eso, oriné con sangre, hematuria. Oye, ¿para allá toda la luz, Juan? Cierra la cortina. Bueno, entonces, eso es un cálculo que está bajando por el uréter. Y ese cálculo, pues, no es una esfera de cristal, no tiene... es rugoso, tiene estrías, todo eso pasa en sangre, ¿no? Y aparte el dolor, pues terrible, ¿no? Entonces esa es una causa ureteral de una hematuria. Vesicales cuando hay infecciones, puede ser una cistitis, ¿no? Puede ser la cistitis, inflamación en la vejiga, y a la hora que termina de miccionar tiene rasgos de sangre. Puede ser de origen prostático, cuando la próstata crece, ¿no? Cuando la próstata crece se vasculariza, se llena de vasos, y cuando el paciente hace un esfuerzo, por ejemplo, si está estreñido, puja, pum, rompe un vaso y comienza a orinar con sangre, una hematuria. También cuando hay traumatismos, ¿no? Sobre todo en accidentes de tránsito, a veces se golpean el riñón y hacen una hematuria por un trauma renal, por ejemplo, entre otros. También puede ser una hematuria secundaria a fármacos, sobre todo cuando son anticoagulantes, ¿no? A la cabeza, pues la warfarina, ¿no? Entonces son pacientes que a veces es complicado, digamos, es complicado evitar la hematuria. Y fatalmente, bueno, justo ayer me acordé. Ya este es un caso que vi en mi familia, lamentablemente, mi padre murió hace un año y tuvo este problema. Él estaba anticoagulado porque lo operaron de corazón, hizo problema coronario, tenía doble bypass, y lo pegó a todo a mi viejo. Y tenía su problema prostático. Se le había operado 3 veces y hacía hematuria. Mi mamá en mi casa, oye, tu papá está orinando con sangre. Cuando no tiene un problema coronario, nosotros le damos un coagulante, que es el ácido tranexámico, y eso le ayuda para la hematuria. Pero en pacientes anticoagulados no hagas eso, porque lo que quieres evitar son trombos a nivel de las arterias coronarias. Si tú le das un coagulante, le vas a preponer a eso. Entonces no podía darle, o sea, estábamos entre la espalda y la pared. Todo lo que hacía es hay que darle bastante líquido, bastante agua hasta que aclare. Y aclararon, y así era cada mes, cada mes. Bueno, eso fue. Entonces eso pasa a veces, ¿no? En anticoagulados. Y lo otro, también cuando hay una enfermedad de la sangre como la de pranocitosis o alteración de la coagulación, también hay hematurias de estrés. Hay gente que hace mucho deporte, mucho esfuerzo físico, puede encontrar una microhematuria, pero es algo pasajero. Y también hay otro caso que es la hematuria ex vacuo, no sé si a veces lo veo, es en pacientes que hacen retención urinaria aguda, ¿no? Vienen con un globo vesical, sobre todo hablando de varones, que es lo más frecuente, y sobre todo pacientes que tienen problemas de la próstata, por los 50 años. Entonces vienen, debutan con una retención urinaria aguda, realmente en personas que la noche anterior han brindado, entonces el alcohol congestiona el cuello de la vejiga y ya no pueden orinar. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Ponerle una sondita para evacuar la orina, porque el paciente viene desesperado.
Imaginen ustedes cuando no encuentran un baño, se desesperan, multiplícanlo por 4, ¿no? Porque el paciente está desesperado que no puede orinar. Entonces va a la emergencia y como no está el doctor Álvarez, no le quieren poner la sonda. El cirujano dice, no hay urólogo de guardia, vayas a gritar, hermano, pobre paciente, lo mandan a gritar. Imagínense el daño. Eso es lo que a veces molesta. Entonces yo le digo, cuando me dicen eso, yo vine, no me quisieron atender. Dime su nombre, quién es, para ver y decirle cómo son las cosas. Y a veces voy a la emergencia y lo cuadro. Le digo, ¿no puedes poner una sonda? Se supone que te pagan guardia para que atiendas las emergencias. Si eres cirujano general, tienes que estar capacitado para poner una sonda. Le digo, una enfermera lo puede poner. Entonces hay que guardarlo. Ahora, si no puedes, me llamas recién, pero intenta al menos. Bueno. Porque yo estoy en consultorio y los pacientes estables, y este bandido me da para una emergencia, que lo debe resolver él. Entonces, cuando ustedes vayan, los que caigan en mis manos, les voy a enseñar a poner una sonda como debe ser. Yo les enseño a nivel de un R1 de urología, por si acaso. Para que no estén así, cuando lleguen al internado, no estén llamando al doctor Ale para poner una sonda. No te pases. Bueno, él le dice eso. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, tú le pones la sonda alegremente al paciente, ya, te comienza a orinar, como caño abierto. Y tú feliz, ya mira, a veces yo te hemos sacado 2 litros de orina y no hay de orinar. Al rato te das cuenta y una hematuria brutal. Porque has descomprimido bruscamente la vejiga, y eso no se debe hacer. Cuando tú le pones una sondita, vas descomprimiendo cada cierto tiempo. O sea, sale 200 centímetros cúbicos y claro, esperas unos 30 segundos, otra vez lo sueltas, poco a poco. Entonces te evitas la hemorragia ex vacuo, que es cuando lo vacías de manera brusca la vejiga. Eso puede pasar. Y bueno, ¿qué hay que pedir? Los exámenes auxiliares, hay que pedir pues un análisis de orina, obviamente, para ver el recuento de hematíes. La morfología, dijimos que eran dismórficos, ¿en qué caso? ¿En qué caso encontramos hematíes dismórficos en una microhematuria? ¿Qué origen tiene? Glomerular. Y cuando el nombre no glomerular son isomórficos. Todo esto nos da una idea, ¿no? Luego, a veces algunos van acompañados de proteinuria. ¿Ya? De proteinuria, todo también eso hay que evaluar. Y en el análisis de sangre hay que ver cómo está su hemoglobina, no sé si esta hematuria lo ha descompensado, ¿no? A veces hay que ver también cuando hay algunas alteraciones a nivel, digamos, pulmonar o abdominal. Y miren, esta foto de acá es importante que tuvimos. Esta es una hematuria franca, cuando a veces salen coágulos. Y a veces los coágulos hacen que la sonda se obstruya, la orina no sale. Y me está con hematuria. Entonces al rato viene porque se hace un globo, pues, porque el coágulo tapa la sonda. Entonces en esos casos sí, cuando el cirujano me llama, sí voy y lo felicito, porque no lo puede manejar. Porque ahí sí hay que hacer qué cosa, hay que poner una sonda de triple vía, hay que irrigarlo para que lave la vejiga y no se obstruya. Eso es un manejo urológico, pero lo otro no. Entonces en este caso, si el paciente le pusieron la sonda y estaba así, no podía orinar. Entonces tuvimos que hacerle un lavado de vejiga y poner la sonda con una irrigación permanente, ¿no? Para que no se obstruya. Eso sí es terreno ya de nosotros. Y también puede ser útil el examen celular, la ecografía, sobre todo para el diagnóstico a veces de tumores renales, vesicales, o cuando hay neuropatías obstructivas. Hay que ver cómo está la próstata, si está hipertrófica, para poder entender más o menos el origen de la hematuria. Y en algunos casos también hay que pedir una tomografía. Y la tomografía más usual que nosotros pedimos es el urotemo. Es una tomografía espiral multicorte de vías urinarias específicamente y sin contraste cuando queremos ver cálculos. Entonces, a veces la ecografía solamente te ve el riñón y te ve la vejiga, pero no te ve el uretra. Entonces, a veces vienen los pacientes a la consulta así, ¿no? Tienen una ecografía con una hieronefrosis, una acumulación de orina dentro del riñón, y tienen una ecografía prostática, una próstata normal, pero el paciente está con una hidronefrosis, ¿no? O sea, siempre piensa en esto, y siempre al paciente le explico de manera así, ya un poco más simple para que entiendan. Les digo, tu riñón es como un lavatorio, ¿no? Siempre digo, mira ese lavatorio que está ahí. Siempre les digo eso, mira ese lavatorio que está ahí. ¿Qué pasa si la cañería está obstruida?
Le pregunto, ¿qué pasa? Entonces el paciente se pone a pensar, ¿qué pasa? ¿Cuál es el dormilón que está atrás? Tú que estás ahí, que no estás penando, ¿qué pasa si yo tengo un lavatorio con la cañería obstruida y abro el caño? ¿Qué pasa aquí? ¿Ah? Se acumula. ¿Y qué pasa cuando el agua se acumula? Se rebalsa. Entonces digo al paciente, tu riñón está rebalsando de orina. Y ahí recién entiende lo que es una hidronefrosis. ¿Me dejo entender? Y entonces le digo, la ecografía es una foto mal tomada del riñón. ¿Por qué le digo mal tomada? Porque lo que tú ves puede ser como no puede ser. Entonces no puedes con la ecografía decir de manera certera y taxativa tienes un problema o no. Yo solamente estoy viendo la hidronefrosis, ¿no? Estoy viendo la orina que está desbordándose, pero no sé por qué. Entonces mi lógica me dice, para yo saber, hágase una tomografía que me vea el riñón, el uréter y la vejiga, toda la vía urinaria, y allí encuentro en el uréter una piedra. La piedra que es la cañería atorada y la hidronefrosis, el agua que se rebalsa. Y el paciente entiende. ¿Entiende? Y se asusta, ¿no? Obviamente yo tengo un problema. Entonces se preocupa en su tratamiento, que muchas veces termina una litotricia intracorpórea, que es el manejo que se hace. Bueno, esa es más o menos la idea. Y también a veces se usa la tomografía con contraste cuando es, como digamos, un tumor, ¿no? Un hipernefroma, que podría producirle también un sangrado. Y ya no se hace mucho en realidad la uretrografía excretoria, la urografía excretoria, pues muy borrosa, aparte ya la tomografía casi no la hacemos mucho. Y a veces sí hay que hacer la cistoscopía, hay que meter el tubo y mirar, ¿no? Si viene por el uréter o viene de la próstata. Y ahí está el diagnóstico hecho, en la hematura, el origen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con un paciente con hematura? ¿Cuál es la evaluación? Primero, la historia clínica. Siempre que un paciente sangra, pregunten si ha habido traumatismo antes de interpretar la patología, ¿no? Porque ese paciente viene y no te dice, pero tú dices, señor, ¿y usted por alguna razón tuvo algún golpe, algún pelotazo? Sí, estaba en la escalera y me caí. Pero eso puede ser un trauma renal, ¿no? Él no lo asocia, pero es la causa. Entonces por ahí hay que intentar. Lo otro, en el examen físico hay que buscar a veces masas renales, que es un poco raro de ver, pero acá podemos ver el tema prostático. Y a veces, en algunos casos, hay que hacer el tacto rectal para ver la próstata, qué tamaño está. Si está grande, pues está dando una idea de que hay hipervascularización prostática, por eso está sangrando. O también a veces preguntarle si tiene un antecedente de un cólico renal, para pensar que un cálculo le está produciendo la hematuria. Ahora, tenemos que poner los antecedentes. ¿Qué antecedentes tiene? Si sufre de cálculos, entonces puede ser la causa del sangrado que esté eliminando una piedra. Y aquí hay algo terrible, ¿no? Es terrible porque yo a un paciente le explico y le digo, mire, en la ecografía dice que usted tiene un cálculo. Claro que la ecografía está, pues, mientras no sea especialista, le va a decir cálculo o cualquier cosa que vea. Ve una calcificación de 3 milímetros, un cálculo. Entonces le digo, yo con la ecografía no puedo hacer tu diagnóstico porque esto no es un método certero. La ecografía es una foto pan tomada. ¿Qué significa? Que lo que yo veo puede ser como no puede ser. Entonces por eso les van a hacer la tomografía. Entonces acá, ¿cuál es el drama? Yo les digo, si te hago una tomografía y detecto que tienes un cálculo, te hago el diagnóstico, pero a la vez te pongo una cruz. ¿Por qué? Porque tu riñón tiene una falla metabólica y vas a producir piedras toda tu vida. Lamentablemente te tocó. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Prevención. Prevención. Entonces ahí haces toda una terapia de prevención para que el paciente no forme piedras a cada rato. Porque si no, lo va a hacer. Es más, los pacientes con sobrepeso tienden a formar cálculos. Miren, todo lo que te produce sobrepeso, hemos dado la disfunción eréctil, hasta ahora hasta formar cálculos te produce. Por eso no se engorde, vuelvo a decir. Entonces, eso hay que preguntarle al paciente, ¿no? Y en la familia,
si han tenido problemas ya de poliquitosis renal o problemas de nefritis, problemas nefrológicos, si han visitado al nefrólogo, entonces ya ven por ahí que una asociación con hematuria. Entonces, ¿cuál es el manejo en la atención primaria que van a ver ustedes? Primero tenemos que evaluar si le está afectando su hemodinámica. ¿Cómo medimos la hemodinámica? ¿Qué le pedirías tú para saber si está comprometiendo la hemodinámica? ¿Cómo harías? ¿Qué evaluarías? La presión arterial. Si el paciente está con una presión normal, lo habrá, pero si está hipotenso o está medio pálido, me está sangrando más de la cuenta, entonces tengo que ver si hemodinámicamente está estable o no. 2, tengo que ver si este paciente amerita hospitalizarse o no, dependiendo del grado de hematuria que tenga. Si viene un paciente con una hematuria de este vuelo, como en la foto, tengo que hospitalizar, hasta estabilizarlo, porque puede ser un compromiso hemodinámico. ¿Me dejo entender? Pero si un paciente que tiene una hematuria leve o ya le pasó y lo veo que está orinando claro, bueno, lo puedo citar otro día hasta hacerle sus exámenes. Pero tienes que ver cuál es el criterio cuando hospitalizas o no. Y lo otro, tienes que ver que va a necesitar un sondaje vesical. Entonces, a veces cuando la hematuria es muy profusa, hay que ponerle una sonda. Pero una sonda no de doble vía simple, una sonda de triple vía. Para que en el eventual caso que haga una hematuria profusa, puedas tú irrigarlo para que la hematuria, los coágulos no obstruyan la sonda hasta que la hematuria cese. Entonces eso hay que verlo. Cuando la hematuria es ligera o leve, basta con el reposo que le indiques al paciente. También ahí sí le puedes pedir que ingiera bastante líquido, ¿no? En esto del líquido hay que tener cuidado, porque yo he visto cada cosa. Cuando la hematuria tú sospechas que es por una microlitiasis. ¿Cuándo hablamos de microlitiasis? Cuando el cálculo es menor de 4 milímetros. Si tú en una ecografía te dice, que es el ecografista, te dice, se ven imágenes sugestivas de cálculo de 3 milímetros. Estamos hablando de una microlitiasis. Si el ecografista te dice, veo una imagen sugestiva de cálculo donde hay reforzamiento, que hay una sombra posterior de 7 milímetros, ¿qué pienso yo? Ese es un cálculo real, ya no estamos hablando de una microlitiasis. Cuando nosotros hablamos de microlitiasis, estamos hablando al paciente, le podemos explicar que es como una arenilla del riñón. ¿Y la arenilla cómo se cura? Tomando agua. Entonces, cuando el paciente tiene cálculos, tienes que saber cuándo le indicas que tome líquido. ¿Por qué? ¿Por qué sería eso? Ahí la delegada. ¿Por qué tengo que saber cuándo le indico que tome agua? Y no va a bajar la piedra. Y eso le puso. Acá el hombre tiene el otro, tú ya no eres visto, tú. ¿Qué? ¿Ah? Va a generar orina y la arenilla va saliendo por la orina. Eso es. Ya me deprimiste. A ver, que le pregunté. A ver, tigre, tú que estás ahí en tu celular, ¿qué estás viendo ahí? ¿Qué te dije yo? ¿Qué es la hidronefrosis? ¿Qué entendimos? ¿Cómo te expliqué la hidronefrosis? ¿Qué era? Si tú tienes, a ver, pónganse a pensar, si tú tienes un lavatorio que está atorada la cañería y le metes agua, ¿qué va a pasar? Se rebalsa. Y se te todo y le mandas agua. Es como que está rebalsando, le metes un balde de agua, ¿lo va a mejorar? No lo va a mejorar, le va a producir más dolor. Entonces tengo que saber en qué caso le mando a tomar agua. Si él tiene una arenilla, tome un balde de agua, no hay problema. Pero si no sabe, si está obstruido, no le manda a tomar agua porque es peor. Pero vienen los pacientes diciendo al doctor tal o el chino de la esquina me dijo, toma bastante agua. Y el tipo viene con su botella tomando, y cuando está con una neuropatía obstructiva. No se pase, o sea, es una brutalidad. Yo le digo, señor, toma lo normal, hijo, ¿no? Porque tu lavatorio está rebalsando de orina, ¿cómo te vas a llenar de más agua? Te va a doler más. Entonces, el paciente entiende y ya cambia su actitud. Porque le hace explicar. Si no le explica, no te va a entender. Es el tema.
Bueno, entonces esto es importante cuando nosotros tenemos que forzar la diuresis con ingestión de líquido. Hay que saber en qué caso lo damos. Si es una anemia, dale. Pero si tú no sabes un cálculo real que hace una operativa obstructiva, no exageres con el agua, que no lo va a ayudar. Luego el lavado vesical ya se puede lavar una vez que tú ya es una hematuria con coágulos, entonces puedes tú poner una sonda de buen calibre, una 18-20, y comienzas a lavar. Hay unas aseptogenías que son de 50 centímetros cúbicos y con eso metes agua y jalas agua, y vas sacando los coágulos. Esa es la irrigación. No, estás lavando, no es un lavado vesical. No, porque la sonda está dentro de la vejiga. O sea, tú ya pusiste la sonda, le estás lavando a través de la, estás sacando los coágulos. Cuando ya aclara la orina, ahí le pones la irrigación para que no se formen los coágulos de nuevo. Ese es el manejo de la hematuria. Bueno, pues ahí está lo que les he dicho. Ahí está lo que les comento, ¿no? Entonces, esto tienen que saber, ¿no? A veces yo veo que vienen mis alumnos, bueno, no de acá, pero los internos de otras universidades no saben ni esto. Es para meterle un cocacho y botarlo. Por eso los asistentes rajan horrible. Tengo un interno acá, no sabe nada. ¿Por qué lo boten al hospital? Así, en esos términos. Entonces, con ustedes no hay pasar eso. Entonces, acá hay una sondita, miren acá. La sonda tiene un globo, que es un balón. Ese balón tiene una capacidad. Entonces, viene la sonda y al extremo tiene un balón. ¿Para qué sirve el balón? Para que la sonda no se salga, ¿no? Si no le pongo el balón, la pongo al rato de que salió. A veces hay pacientes que el balón se rompe y viene, se me salió la sonda, porque el balón se rompió, que también puede ser. ¿Y cuándo se rompe? En la sonda te va a decir cuánto te aguanta el balón. Primer consejo. Entonces, eso lo van a ver en la práctica, ¿no? O sea, yo les explico así el ABC, a manera de brutos, digo, para que me entiendan. Y ahí en el balón dice, ¿no? 5 a 15 centímetros cúbicos. Si yo le meto 20, ¿qué estoy haciendo? Estoy forzando el balón. Y puede que se rompa el elemento, se rompe y la sonda salió. Y el paciente, ¿qué hace de ti? Se va a acordar de tu mamá. Entonces tengan cuidado con eso, hay que saber lo que hacemos. Entonces ese es uno, el balón que ven acá. Y el otro es el calibre de la sonda. La sonda tiene un calibre, un grosor. Hablamos nosotros de French. ¿Saben el calibre normal que se usa? Más o menos, ¿alguien sabe? Cuando le dedicas una sonda, porque tú tienes que hacer una receta, ¿no? Pones sonda, fole, ¿qué le ponen? Así nomás, sonda, fole, ¿cómo usan fole? ¿Qué tienen que pensar? El calibre. Usualmente en un varón usamos un calibre de 16 French. Y en las mujeres entre 12 y 14. Ahora la pregunta es, ¿a qué equivale un French en milímetros? Porque tienes que verlo para ver el diámetro, ¿no? ¿Tienen idea? No tienen idea, porque ahora cuando hagan la práctica, bueno, al menos yo les voy a enseñar por qué se habla de una medida que es el French o Charrier. Lo pueden averiguar por internet. Pero esa es la forma como medimos. 16 French. Y más o menos el French, estamos hablando de 1/3 de milímetro. O sea, una 16 French, ¿cuántos milímetros sería? Y ahí en la sonda dice, pero ustedes más o menos pueden deducir, pero estamos hablando de un diámetro de 5 milímetros más o menos. Mientras más French tenga, más diámetro tiene. Por eso cuando nosotros operamos un paciente por vía abierta, tenemos una sonda de 22 French. Entonces se dan cuenta que el ancho, el grosor, ¿por qué es ancha? Porque los coágulos no la van a obstruir. En cambio, cuando es un paciente que ha tenido una hematuria leve, le pongo una 16 suficiente, ¿no? Pero cuando ya la hematuria es franca, el coágulo, una sonda más gruesa, pues se va a obstruir. Eso es lo que hay que ver, ¿no? Entonces tiene que diferenciar una sonda de doble vía como la que está acá, de una de triple vía. La de doble vía tiene una vía que es para que la orina entre y salga y otra para que tú infles el balón. 5.3 milímetros. ¿Perdón? La de 16 es 5.3. Claro, ya eso es lo que tienen que saber. Porque hablar de French, arriba a veces uno habla en chino, ¿no? Pero ¿qué significa en milímetros? Para que tengas una idea. Entonces, acá vemos que hay una vía para que la orina entre y salga y otra para que infles el balón.
En la de 3 vías, una es para que entres a la orina, otra para que entres el balón y otra para que pongas la irrigación. Todos son de 3 vías. En la tercera conectas el suero con salino y comienza eso a lavar. Y sale en la orina, vas a ver la intensidad del goteo y cómo se aclara. Abre más el ingreso de cloruro y la orina se aclara. Bajas la irrigación y la orina comienza a tomar su tono normal o una hematuria leve todavía. Cuando es franca aumenta más, te vas jugando, vas regulando. ¿Esas vías en el camino están separadas o se juntan? No, o sea, Cada uno tiene su... no. El canal es el mismo para las 3. ¿Cómo uno está saliendo hacia la vejiga y el otro está saliendo del suelo? No me entiendes. O sea, esta vía principal es un solo canal. Por ahí la orina entra y sale. Igual, la irrigación va a entrar y salir. El canal es el mismo, sino que tiene diferentes accesos. No son canales independientes. O sea, cuando tú irrigas, va a entrar al canal principal. Entonces la orina va a salir clara. Vas a lavar la vejiga. Entonces a veces hay que hacer eso, ¿no? Un sondaje vesical con una zona de pérdida continuo, permanente, para evitar de que se vaya a obstruir. Bueno, hasta ahí la parte que nos interesa. Esto de acá es una miscelánea, en realidad nefrología no es la razón del curso, pero algo que ver en las glomerulopatías. Entonces tenemos acá de enfermedades glomerulares, y los síndromes glomerulares que comprometen al glomérulo. Tenemos algunas entidades clásicas, pero lo que hay que saber es diferenciar un síndrome nefrítico de un nefrótico. Eso es lo mínimo que tenemos que saber cuando vemos problemas glomerulares. Entonces vamos a ver que el síndrome nefrótico se produce cuando el nivel de proteínas en una orina de 24, o sea, colecta la orina todo un día y mides cuántas proteínas se eliminan. Si elimina más de 3 gramos, 3 a 5.0 gramos, hablamos de una proteinuria en rango nefrótico. Normalmente, ¿cuánto de proteínas deberíamos perder en la orina? ¿Tienen idea? ¿Menos de qué? Menos de 150 miligramos. Si yo pierdo 500 miligramos, ¿qué diría? ¿Tengo una proteinuria? No. Tengo proteinuria, pero es una proteína no significativa. Pero si yo elimino más de 3 gramos, ya estoy en rango nefrótico, ¿no es cierto? Entonces no confundamos los términos. O sea, la pérdida fisiológica está a 150 miligramos. Por encima de eso ya hay una proteinuria, pero que todavía no es significativa. ¿Pero qué nos está diciendo? Que ese riñón está comenzando a fallar. Y eso se va a incrementar paulatinamente. ¿Ya? Es más, cuando nosotros queremos hacer un pronóstico de la nefropatía, sobre todo en diabéticos, antes que la proteinuria, ¿qué medimos? Pedimos una albuminuria, que es más sensible para ver falla renal. Pero cuando queremos descartar un nefrótico, tenemos que ver proteinuria, que es todas las proteínas, en una muestra de 24 horas. ¿Cuál es el signo característico de una proteinuria? ¿Cómo va a salir la orina? Esa es tecnología básica. Entonces, eso es lo que van a ver. Y lo otro, aparte de la hipoalbuminemia, porque perdemos albúminas, vamos a ver acá el edema. Es típico un nefrótico el edema, ¿no? Acá tenemos de Godet o de la fovea. Entonces tú comprimes sobre una superficie ósea y se va a deprimir. Y ahí mides tú la profundidad y en cuánto tiempo se recupera. Eso ya te lo ve Godet, que ustedes ya lo deben saber, ¿no? O sea, expliqué a los alumnos más inferiores a ustedes, que ya son tigres en eso. Y en la historia clínica me tienen que poner eso. Eso voy a evaluar, por si acaso. Entonces, algo que siempre tomen en cuenta: no solamente el nefrótico te produce edema, también te puede producir edema. ¿Qué entidades te producen edema de miembros inferiores, aparte del síndrome nefrótico? ¿Cierto? Y enfermedad cardíaca, ¿qué más? ¿Ah? Problemas hepáticos, ¿qué más? Bueno, más hepáticos también. Ya dijimos. ¿Qué más? También puede ser, ¿qué más? ¿Han visto lo que son las venas varicosas? Entonces al paciente tienes que explicarle eso.
Yo siempre les digo, ¿no? Cuando viene el paciente con edema, le digo, señor, usted viene por lo que te lo van a mandar, o sea, todo el mundo te lo manda al urólogo, ¿no? O sea, primero, como yo era nefrólogo, me lo manda. Entonces yo le digo al señor, mire paciente, le digo paciente, la hinchazón de las piernas o el edema tiene como 10 causas. Una es el riñón. Yo voy a evaluar tus riñones. Si veo que tus riñones no son la causa, tendrás que ir a buscar a los otros especialistas. Yo no voy a tratar todo. Le digo, no, el problema del corazón, del hígado, todo eso puse dentro. Pero vamos a ver si es el riñón. Y el cajón le tengo que... ¿Qué prueba le pido de cajón si creo que es el riñón? Proteinuria hemoglobina. Siempre que quieras evaluar a un paciente renal, pídele una depuración de creatinina y una proteinuria hemoglobina 24 horas. Porque la creatinina solamente simple en sangre te detecta pacientes que todavía tienen una función renal al 50%. Recién cuando baja al 50% te altera la creatinina sérica. No te sirve. Pero la depuración sí, te va a dar la filtración para que tú sepas qué falla renal tiene. ¿Cuántos grados de falla renal hay? ¿Ah? 3, 5, 6, ¿qué más? 5 grados. Falla renal de tipo 1 y 2, leves. Falla renal de tipo 3, moderada. 4 y 5, severa. 5, el riñón está por gusto. ¿Tienes que ir a hemo? Entonces, nosotros no tenemos que permitir que ese paciente llegue al 5º nivel. Es imposible que tú recuperes al riñón. Pues yo le digo, si usted está en una falla 3, no lo voy a llevar a 2 ya, no. Tienes que evitar de que vaya a 4. Mantente ahí, porque tu riñón está sufriendo. Si le sigues dando algunas cosas que lo va... La dieta es importante. Comen cochinadas. El Ajinomoto que usan a veces las mamás para hacer tu comidita daña el riñón, el monoglutato sódico. Le tienes que prohibir al paciente. Si un paciente ya tiene falla renal de grado 3, ¿puede comer plátano o no? ¿Ser platanero o no? No, por el potasio. Por el potasio. ¿Qué haría entonces si sigue comiendo plátano en cadenas comerciales? Una hipercalemia potasio. Y eso te va a llevar a un problema de falla renal. ¿Ves cómo la dieta importa? Entonces tenemos que nosotros saber, cuando vemos patología, tenemos que también saber de nutrición, ¿eh? Porque el paciente siempre que viene te va a decir, doctor, ¿y qué puedo comer y no puedo comer? Te va a decir. Y si tú no sabes la parte nutritiva, ¿qué le vas a decir? Yo, por ejemplo, cuando veo un paciente prostático, el paciente me pregunta, doctor, ¿y qué no debo comer? Yo le digo, mira, explicarte lo que no debes comer y si debes comer son como 50 cosas. En mi recetita no va a alcanzar y mi letra ni la vas a entender bien. Así que, ¿qué es lo que yo hago? Yo le doy mi número de WhatsApp sin costo agregado y te mando una dieta para la próstata. Y ahí le digo lo que no debe comer y lo que sí le recomiendo. Porque hablarle en ese momento, entonces digo, le mando ahí la dieta en letra imprenta, la foto de una dieta. Y les prohíbo pues picante, les prohíbo gaseosas, les prohíbo alcohol, a los borrachos les duele, porque todo lo va a complicar. Y si tienen un PSA que está en el límite, no consuman carnes rojas. Las carnes rojas te inducen al cáncer. Entonces le digo, tú debes comer pescadito. Pues así les pongo, esa mano. Entonces ellos se entienden. Pero decirle, y cada enfermedad tiene una dieta. Si es un paciente que forma cálculos, es otra dieta. Si es un paciente impotente, es otra dieta. Entonces mezclas tu manejo farmacológico con el nutricional. Eso siempre manéjenlo así. Porque si no, yo por un tratamiento perfecto para prostatitis, pero si el bandido es gaseosero, borracho y todo, y le gusta su ceviche bien picante, no va a mejorar, no va a mejorar como tú quisieras. Entonces siempre vean ese tema. Entonces, este es el nefrótico. Entonces vamos a ver la etiología, ya más o menos ustedes la conocen. A la cabeza pues la diabetes. Por eso la diabetes es fatal. Miren cómo le produce un síndrome nefrótico, el lupus, la amiloidosis, entre otras. Y luego el otro gran grupo es lo del síndrome nefrítico. Entonces el nefrítico se caracteriza también por la hematuria, pero aparte este paciente
no hace una proteinuria importante, mira, no es de rango nefrótico, pierde proteínas pero no como un nefrótico, y tiene otros elementos como la presión alta, la hematuria, y acá sí aparecen los cilindros hemáticos, ¿no? Generalmente las hematurias en niños son postestreptocócicas, y miren esta diferencia que tenemos acá, para comparar las dos entidades. La proteinuria se presenta en las dos, pero es más importante en el síndrome nefrótico, la cantidad que se pierde. La hematuria es en ambos, la presión se eleva más en el nefrítico, los edemas son mayores en el nefrótico, también este se combina con dislipidemias y el grado de azomia es variable, pero más o menos voy diferenciando uno de otro con algunas características. ¿No creo que la última? Sí. Listo, mis amigos. A ver, para terminar ya un consejo final. Hasta acá va a ser el primer examen. ¿Ya? Entonces me están pidiendo que les mande las preguntas. En esta semana voy a elaborar el examen, ya más o menos de los puntos que hemos tocado más relevantes. ¿Ya? No les pido que se rayen con los libros, a mí nos lean lo que les he dado. Yo no quiero problemas en este sentido, porque lamentablemente lo que yo le doy es para que el 90% apruebe, pero un 10% que no sé por qué tienen problemas, ¿ya? Entonces no quiero problemas con eso, ¿ya? Yo ni sustitutorio quisiera, pero tengo que dar sustitutorio porque algunos no aprueban, algunos no vienen, el examen le llega, no sé, es otra cosa, pero el examen se prepara así. Anteriormente yo repetía las preguntas, pero